México de mis amores. Lo que le hacemos al mundo, nos lo hacemos a nosotros mismos, decía Mahatma Gandhi. Es un gusto saludarlos nuevamente aquí en este espacio Bioética para la Vida. Les saluda Everardo Martínez Carlos. Este espacio es de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Aguascalientes, y con gusto compartimos reflexiones, temas, cuestionamientos que nos permiten enriquecer nuestro acervo sobre las problemáticas de bioética a las que nos enfrentamos actualmente. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Víctor Hugo Salazar. Doctor Víctor Hugo Salazar, filósofo. Él es doctor en filosofía, es catedrático en la UA, es investigador, tiene varias publicaciones, es escritor también y se dedica mucho a ponencias, a congresos. Nada menos ahorita me compartía que no tiene vacaciones, que se vienen los congresos, ¿verdad? Bienvenido, doctor Víctor Hugo. Muchas gracias, maestro Berardo, por la invitación a compartir aquí este espacio que tiene la Academia de Bioética. Y pues me honra realmente poder compartir con ustedes algo de pues lo que tú me indiques. No, pues bienvenido, la honra es para nosotros que nos acompañes. Yo me atrevería a decir que aquí en Aguascalientes, desde la filosofía, eres el número uno para cuestiones de ética ambiental. El día de hoy los invitamos a que escuchemos esta charla con el doctor Víctor Hugo sobre el tema de la ética ambiental. Es un tema de mucha actualidad, a todos nos incumbe, nadie es ajeno a estas problemáticas del medio ambiente y creo que la ética filosófica puede aportarnos pues muchísimo para saber cómo tomar esas problemáticas y esos dilemas que se nos presentan en relación al medio ambiente. Doctor, ¿qué te inspiró a enfocarte en el estudio de la ética ambiental y en la protección del medio ambiente? Voy a ser bien sincero contigo y con el auditorio. Originalmente, mi trabajo de la tesis de licenciatura estaba enfocada en temas de estética. Hice por ahí un trabajo relacionado sobre Samuel Ramos y su propuesta que estaba haciendo acerca de los temas de la estética, es decir, una reflexión filosófica acerca del arte, de la creación artística, de su dimensión, digamos. Sí recuerdo haberte escuchado esos temas en alguna ponencia por ahí. Sí, fíjate que cuando, sí, de hecho así fue como, digamos, tuve este ingreso a la Universidad Autónoma de Aguascalientes porque se ocupaba un profesor en esa área en particular. Posteriormente hice mi maestría, comencé a hacer mi maestría ya sobre una cuestión un poco más cerca de la pedagogía, digamos que fue un tema de la filosofía de la educación enfocada a la formación en estéticas, ¿no? Cómo la estética influenciaba a las personas o cómo podría la estética influenciar a las personas en el ámbito académico, ¿no? Hay que decir que la estética es la ciencia que estudia la belleza, en términos muy generales, ¿verdad? Es correcto. Sí, porque a lo mejor pensamos en estéticas. No. Sí, como disciplina filosófica se enfoca al estudio de la belleza, ¿no? Correcto. Sí. Bueno, y entonces, pues yo estaba muy metido en los temas de la estética.
Concursé por unas horas en la universidad y lamentablemente perdí el concurso. Y como solamente había 4 horas, como solamente eran 4 horas en el plan de estudio de la carrera de filosofía de estética, pues entonces esto me dejó marginado. Y tuve que comenzar pues a buscar otra área que me llamara la atención. Y bueno, esta área fue precisamente la ética ambiental, ¿no? ¿Cómo llegaste a la...? Exactamente, o sea, digamos que un tanto forzado, ¿no? Un tanto obligado, porque tuve que abandonar algo en lo que me había yo venido formando, pero que después pues ya no tenía, digamos, esa manera de ponerlo en práctica en el ámbito académico, por lo menos, ¿no? Y entonces, aún así, yo creo que las cosas por algo ocurren. Tengo que ser sincero en el sentido de que no me estaba ya como llenando mucho el tema de la estética. Vino bien el cambio. Entonces vino perfecto el cambio porque entonces tuve yo que enfocarme, insisto, en otras actividades, y para mí fue encontrarme precisamente este desacierto de mi parte al perder el concurso, me llevó a encontrarme con la ética ambiental. Y entonces yo... ¿De algún modo era un campo virgen? Fíjate que sí. Desde la filosofía. Sí, bueno, te hablo de que esto ocurre más o menos 2004, 2005, ¿no? Esto que estoy platicando ocurre me ocurre, digamos, en esos años. Y hace entonces... más de 20 años ya. Sí, ya pasó un rato. Y entonces... bueno, me empiezo a irme un poco por esta dinámica de entender la ética ambiental, y voy a hacer, propongo hacer un posgrado, un doctorado, precisamente en esta área. Hago mis trámites en la UNAM y afortunadamente me aceptaron para hacer el doctorado en la UNAM. Y respondo ahora a tu pregunta. Yo esperaba que en la UNAM hubiera, pues, personas que estuvieran capacitadas en el tema de la ética ambiental, y curiosamente no había. Sorpresa. Sí, estaba el doctor Alejandro Herrera Ibáñez, pero su área de expertise es hasta la fecha la lógica, ¿no? O sea, y es donde él se formó en temas de argumentación y todo esto. Y estaba la doctora Margarita Valdés, que con su gran amistad que tenía con el doctor Herrera, compiló algunos artículos sobre ética ambiental, y bueno, sacó un libro. Estaba, digamos, tuvo como un interés colateral. Bueno, eso nos habla también de que es una ciencia naciente, estaba iniciando. Sí, la verdad es que en México, sí. En Estados Unidos, bueno, ya había algunos, había ya desarrollo, había escritos, ya la materia de ética ambiental había comenzado a darse por ahí de la década de los 80s, ¿no? Sí, sí. Bueno, y entonces, pues ese fue, digamos, como mi primer... La forma de incursionar. La manera de incursionar. Yo pensé que pues ya había, o me podía encontrar con más personas, pero pues no, digamos que ellos eran en su momento los únicos que estaban trabajando el tema de ética ambiental, pero, insisto, no enfocados al 100%, sino como una especie de, no sé si esté bien dicho o no, hobby, no quiero decir hobby, más bien como una cuestión de interés personal. Por ¿no? la necesidad que se estaba presentando. Sí, puede ser. De hecho, el doctor Herrera sí ya tenía algunas cosas escritas, no formalmente compiladas, sino que fue escribiendo algunos artículos, algunos capítulos del libro que le iban pidiendo, ¿no? Porque no había, o sea, realmente es curioso. En México, y tratándose de la UNAM, no había académicos que
formados o que se estuvieran dedicando a ello. Probablemente, no sé, profesionistas del área del derecho. Bueno, lo que sucede es que había una línea, línea que es el derecho ambiental, por ejemplo, que también se venía desarrollando, o se ha venido desarrollando. Y es que es bien curioso, Berardo, que ha habido cierta reticencia para entrarle a estos temas del medio ambiente. De hecho, hay en el ámbito de la filosofía quienes consideran que la ética ambiental no es filosofía como tal, ¿no? O sea, que es un hobby, ¿no? Es un pensamiento progre, dirían hoy en día, ¿no? Y bueno, en el campo del derecho, pues como no es muy fructífero en términos económicos, pues tampoco ha habido como mucho seguimiento, ¿sí? Platícanos, ¿qué es la ética ambiental y por qué es relevante en nuestros días? Ok, bueno, la ética ambiental es el estudio, es un estudio, es un estudio del comportamiento moral de los seres humanos en su relación con la naturaleza. Digamos, esto hay que entenderlo en el sentido de que antes de la década de 1970 no había como tal secretarías, agencias, procuradurías, nada. No era un problema. No se veía como un problema, o sea, no se veía como un problema la relación que el ser humano tenía con la naturaleza, ya que la naturaleza se veía como objeto que estaba ahí para satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Y esto se le conoce como un antropocentrismo. Entonces, bueno, con el surgimiento de la ética ambiental, esta idea del antropocentrismo empieza a ser criticada. Es decir, esta idea tradicional de que los seres humanos somos los agentes privilegiados en este mundo y todo está hecho para nosotros, ¿no? Por dos tradiciones que hay ahí. Una tradición de índole religioso, ¿no? De judio-cristiana, en la cual en el Génesis 1:26 se habla de que Dios creó al hombre y le dio potestad para gobernar sobre todas las criaturas, ¿no? Claro que en el capítulo 2 hay otra cuestión ahí donde se aclara, o no es que sea claro, o sea, se equilibra, ¿no? Donde pues se habla de que Dios le dio al hombre el mundo para que lo administrara, ¿no? Pero bueno, yo creo que la tradición se fue con la primera versión, no le hizo caso a la segunda, porque además fue como más conveniente. Y la otra es de grecolatina, donde desde Aristóteles pues se habla de que el hombre es un ser racional, ¿no? Y que entonces, bueno, eso lo pone por encima de todas las demás criaturas, ¿no? Y bueno, digamos que esta es la base del antropocentrismo. Okay. Me quedé pensando un poco la raíz religiosa, el término dominar, pareciera que no es muy exacto en la traducción al español. Algunos dicen debería de ser más bien cuidar. Exactamente. Tú sabes administrar, también sí. Me parece muy, muy atinado, pero sea lo que sea, de alguna manera sí ha influido para ver la naturaleza como algo de lo que se puede disponer simplemente. Sí, de hecho, cuando empieza toda esta polémica, hay un pensador, Lynn White, que escribe las raíces de la crisis ambiental, y él es enfático en eso, ¿no? Decir, la religión y esta tradición grecolatina son los responsables de lo que está pasando, ¿no? Pues de algún modo es lo que somos, ¿sí? Querámoslo o no, pues es nuestras raíces, ¿no? Exactamente. Culturales. Sí, entonces esas raíces culturales son las que, digamos, permitieron al ser humano comportarse de esta manera. Entonces, antes de la década de 1970, no había
no había, digamos, como este tipo de restricciones, ¿no? Y me parece muy importante que estemos ahorita hablando de esto, Everardo, porque la próxima semana se conmemora el Día de la Tierra, el 22 de abril, el próximo miércoles, y realmente es un parteaguas esa fecha, porque es un movimiento estudiantil que inicia en la Universidad de Georgetown y con un grupo de estudiantes que pues empiezan a hacer pues pláticas, charlas acerca de la cuestión ambiental, ¿no? Y el senador Gaylord Nelson convoca, o sea, les mete la idea de que hay que hacer como una manifestación que se llame el Día de la Tierra, ¿no? Y entonces, desde 1970, se empieza pues ese día marca un hito, bueno, desde mi punto de vista, marca un hito histórico porque se exige al gobierno de los Estados Unidos que pongan freno a este desquiciamiento tecnológico, porque además ya se habían producido muchos efectos catastróficos en varias partes del mundo, pero concretamente en Nueva York, años atrás, la contaminación había generado asfixia en las personas, muerte en varias, y entonces, bueno, pues estaba este asunto desatado. Entonces, a partir de que se da esta manifestación el 22 de abril de 1970, masiva en varias partes, en varias ciudades de Estados Unidos, incluso del mundo, la principal fue en Nueva York, Nixon, al mes siguiente, pues solicita que se forme la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y el 2 de diciembre de ese año, ya se formaliza la Agencia de Protección Ambiental en Estados Unidos, y entonces se empezó a replicar esto en todo el mundo. Entonces, prácticamente ahorita en todo el mundo hay agencias ambientales, secretarías, procuradurías. Antes de 1970 no había nada. Todo eso explica cómo pues la ética ambiental es nueva a raíz de esa toma de conciencia del problema. Exactamente. Que se estaba presentando. Sí, sí. Y tiene mucho que ver con el desarrollo industrial, tecnológico, con el desarrollo de las grandes empresas, exactamente, la explotación de los recursos. Sobre todo, esta gran contaminación que se estaba dando, uso excesivo, indiscriminado de los recursos, las deforestaciones que estaba habiendo. Entonces, ¿el gobierno actual celebra también ese día? Y es medio triste porque no le ponen mucha atención tampoco, no le ponen mucha atención. Me refiero al de Estados Unidos. No solo al de aquí. La verdad es que lo desconozco, sí, no sé qué acciones tome el gobierno de Estados Unidos. Yo creo que sí ha de haber más cosas que al menos que en nuestro país. En nuestro país sí pasa un poco o mucho desapercibido. Sí. ¿Por qué? Porque en el mes de junio, el día 5 de junio, es el Día del Medio Ambiente. Entonces parece que se le pone más atención a ese que al Día de la Tierra. Correcto. Y entonces la ética ambiental la podemos entender como un pensar en el problema, un reflexionar. Sí, curiosamente, en esta solicitud que se hace también para el gobierno, se señala en la literatura que también se le pidió a los filósofos, decir, bueno, ¿y ustedes qué opinan? Porque pues finalmente no han dicho nada respecto a la conducta moral, la conducta moral del hombre. O sea, ¿cómo debe el hombre comportarse con la naturaleza? Correcto. Doctor, vamos a una breve pausa y en un momento continuamos. Agradecemos a quienes nos acompañan. En un momento te voy a pedir que nos platiques sobre las líneas de pensamiento predominantes. Claro que sí, con todo gusto. Volvemos, gracias. ¿Cómo abraza México? Así abraza México. Descúbrelo en ¿Cómo
disfruta México. Así disfruta México. Descúbrelo en Aquí estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Nos acompaña el doctor Víctor Hugo Salazar, doctor en filosofía, catedrático, investigador, ponente, participa en diversos medios también de comunicación y por supuesto en congresos. Gracias por estar con nosotros. Platícanos sobre las principales líneas de pensamiento de la ética ambiental. Muy bien. Bueno, retomando lo que ya estábamos platicando, la ética ambiental hace su aparición en la década de 1970. ¿Y por qué no había? Hay un artículo de Aldo Leopold, que ahorita vamos a hablar también de él, que se llama La ética de la tierra. Pero él es un ecólogo que solicita que la naturaleza se integre dentro del pensamiento de la ética. Es decir, cómo los seres humanos no solamente nos relacionamos entre seres humanos, sino que la naturaleza forma parte de nosotros. O sea, sin naturaleza no existiríamos y sin todos los elementos presentes en la naturaleza, ¿no? O sea, esos son los que hacen posible la vida. Bueno, eso estoy hablando de la década de 1940. Desafortunadamente no se le puso mucha atención a ese trabajo por el asunto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La obra de Aldo Leopold vuelve a surgir hasta la década de 1970 con todos esos acontecimientos que están por ahí en el ámbito social de la época. Y bueno, entonces, aunque hay ese trabajo, la ética ambiental surge como resultado de un trabajo que presenta Richard Rutledge en un Congreso Internacional de Filosofía, en el que señala si es necesaria una ética ambiental, ¿no? Y entonces, la ética, pues sabemos que es una reflexión sobre la conducta moral. Entonces, como te estaba diciendo, previo a esta década de 1970, no había normatividad, no había reglas, no había leyes. Entonces, digamos, había una situación amoral ambiental. ¿A poco es un problema el medio ambiente? Exacto, ¿no? Y entonces, pues una vez que se toma conciencia de que el ser humano también tiene responsabilidades con el medio ambiente y con los seres que en él habitan, viene este repensar, ¿no? Entonces, esta idea del antropocentrismo, que también comentaba, empieza a ser cuestionada, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestros deberes con la naturaleza? Es un poco decir, esta es la postura que tiene el hombre actualmente, que ha predominado. Sí, la que ha predominado es ese antropocentrismo, de que nosotros somos el centro del universo y todo está para servirnos. Nosotros podemos hacer uso de todo sin cuidado alguno. Aunque desaparezcan especies, aunque se contamine el agua. Sí, no había, o sea, eso estaba ocurriendo, pero no se veía, no se visualizaba, ¿no? Entonces, viene esta reflexión, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestros deberes morales hacia el medio ambiente, hacia la naturaleza y los seres que en ella habitan, ¿no? Y entonces se habla de hacer un cambio para que en vez de que sea un antropocentrismo, haya un biocentrismo, ¿no? Entonces quitamos al hombre del centro y vamos a poner la vida en el centro de la reflexión moral, ¿no? De la ética. Entonces por eso es que aparece la ética ambiental. Entonces dentro de esta reflexión, pues cuáles son nuestros compromisos morales, qué principios podemos nosotros seguir para respetar a las otras especies, ¿no? Y bueno, ahí dentro del biocentrismo, pues hay también representantes importantes. El principal es Taylor,
que escribe un texto que se llama El respeto a la naturaleza, y en él señala pues una serie de requerimientos en términos conceptuales de que la naturaleza posee un valor intrínseco, ¿no? Uh-huh. No nada más un valor instrumental, porque eso es así como los seres humanos veían a la naturaleza solamente me sirve, ¿no? Usar. Y los hombres, bueno, la especie humana, sí tiene valor intrínseco. ¿Por qué? Bueno, porque es racional, porque es una criatura divina, porque es social, porque tiene futuro, porque tiene historia, ¿no? Porque siente, ¿no? Uh-huh. Tiene emociones, pero pues da la casualidad que cuando los estudios de etología muestran que las otras especies animales también sienten, también tienen emociones, también crean cultura, también reconocen su espacio vital porque gracias a ello han sobrevivido, entonces pues ya no hay elementos como para decir, no, nada más los seres humanos tenemos valores intrínsecos. Y también, ¿no?, fueron creados por Dios. Bueno, claro, siguiendo, o sea, con esa línea. Sí, o sea, pues sí, ¿no? Bueno, entonces, la idea es que hay que eliminar estos criterios de que solamente los seres humanos tenemos valor intrínseco. La naturaleza también tiene un valor intrínseco, también tiene un valor inherente, y entonces eso es lo que estamos obligados a respetar. Después de que Paul Taylor hace esta propuesta, surgen otros pensadores que dicen, bueno, sí, pero no podemos nada más tener una cultura biocentrista, tenemos que tener una cultura ecocéntrica, ¿no? Porque pues no nada más están las especies vivas ahí, tenemos que respetar a las especies vivas, plantas y animales. Tenemos que respetar a las especies, habla Holmes Rolston, dice, tenemos que respetar a las especies, ¿no? Porque pues precisamente las especies son las que posibilitan la existencia de los individuos. Además, tenemos que respetar los entornos en los que viven estas especies, en las que se desarrollan sus ecosistemas, sus hábitats, porque si no, entonces, bueno, pues no hay vida. Lo mismo si no hay agua, la vida del hombre, si no hay ¿verdad? aire, si no hay tierra. Claro, sí, por supuesto. O sea, sin todos estos elementos, si nosotros no respetamos todos estos elementos, entonces, pues no estamos en riesgo de dejar de existir, desequilibrio, ¿no? Claro, o sea, el desequilibrio, bueno, ya estaba más que manifestado, ¿verdad? Y bueno, entonces así es, digamos, como va evolucionando la ética ambiental, ¿no? Primero de reconocer que debemos dejar de vernos como centro del universo y que convivimos con otras especies en un espacio que hace posible la vida, ¿no? Correcto. Y bueno, posteriormente vinieron las otras críticas, ¿no? De que, no, espérate, o sea, pero es que yo no puedo pensar como un venado, ¿no? O sea, o como un delfín, ¿no? O no puedo pensar como un árbol, porque los árboles para empezar ni tan siquiera sienten y mucho menos piensan, ¿no? Y bueno, viene otra postura que se llama pragmatismo ambiental, que es en lo que yo me especialicé. Okay. Dado que yo mismo no encontraba como respuestas prácticas para solucionar los problemas ambientales, porque es muy curioso. ¿A eso se refiere el pragmatismo? Para allá el pragmatismo ambiental, ¿no? Uh-huh. Porque la ética ambiental, desde mi punto de vista y lo que yo revisé, se fue cada vez haciendo como más metafísica. Se habla de una metaética, donde la discusión se dio ya entre puros filósofos y ya no salía, o sea, ya no resolvía los problemas. Entonces, muchos filósofos se empezaron a tratar de aclarar, pues, qué era el valor intrínseco, ¿no? Y qué era el valor inherente, y qué era la valía inherente. O sea, empezaron a surgir una serie de conceptos ahí metaéticos que pues no mostraban avance. Entonces, yo lo pongo de esta manera. Imagina que yo llego con un ingeniero, ¿no? Que hizo una propuesta para... Bueno, voy ahí con los ingenieros que quieren construir en Lapona, para ponerlo así como más clarito. Algo más local. Sí, algo más local, ¿no? Y entonces voy y les digo, no, señores, no construyan, no tumben los árboles ahí en ese espacio, porque tienen valor intrínseco. Lapona es una reserva. Sí.
aquí en Bueno, Aguascalientes. No quisiera hablar sobre este tema aquí. Nada más lo pongo sobre la mesa para aclarar pero para el punto. nuestro público, ¿qué es la pona? Ya, claro, sí, sí, bueno, la pona, si quieres decirlo como yo lo digo, ok. Pues, la pona es un espacio que hay dentro del municipio de Aguascalientes que conserva mucha de su vegetación original, consistente básicamente en mezquites. Entonces, el mezquite tiene muchas propiedades importantes para un ecosistema porque retiene agua, es un fijador de carbono, ¿sí? De hecho, el mezquite es uno de los árboles más recomendados por la ONU para hacer trabajos de reforestación. Y curiosamente aquí en Aguascalientes los tumbamos para hacerlos carbón y se los puedan comer en una carnita asada. Ya me salí. Yeah. Bueno, entonces, hay esta zona que pues hay una discusión ahorita acerca de si se va a... es un terreno privado, ¿no? Que bueno, están haciendo ahí ahorita algunos arreglos para que el gobierno del estado lo compre y se conserve, ¿no? Digamos, para las personas que no están... Sí. Pues es una lucha del territorio, ¿no? Es una lucha del territorio. Entonces, bueno, me regreso. Entonces, imagina que les digo a las personas que quieren ahí tumbar los árboles para construir casas. Que yo llego y les digo, oigan, no respeten ese espacio porque tiene valor intrínseco. Los árboles tienen una valía inherente. ¿Y eso? Sí, me van a decir, sí, claro, no nos habíamos dado cuenta, discúlpanos, ya no vamos a construir. Pues no. Entonces, bueno, el pragmatismo ambiental dice, o sea, sí está bien reconocer, o sea, señalar que la naturaleza tiene valor intrínseco, valía inherente y lo que sea. Que vale por sí misma. Pero primero tienes que demostrarlo en términos científicos, en términos biológicos, en términos ecosistémicos, ¿no? Y bueno, entonces, esa es como la propuesta del pragmatismo. O sea, a ver, está bien que tú quieras mostrar su valor ético o que, pues sí, defender que como personas éticas, no que la naturaleza tenga ética, nosotros como personas debemos cuidar, tenemos la obligación moral, ¿no? De cuidar esos espacios. Bueno, pero hay que señalar antes que todo, ¿por qué es importante la protección de ese espacio? Como te lo estaba diciendo ahorita, ¿no? ¿Eso sería justicia ambiental? Sí, bueno, es que de ahí se deriva otra cosa también en el pragmatismo ambiental. El pragmatismo ambiental se fue por la línea de, por ejemplo, hablar de la restauración ecológica. ¿Por qué es importante la restauración ecológica? ¿Por qué es importante el derecho ambiental? ¿Por qué es importante la economía ambiental? Entonces, empezó como a fortalecer todas estas líneas o empezó a hacer un trabajo más interdisciplinar y multidisciplinar, ¿no? O sea, no como la filosofía aislada, sino como que hay que tomar estos elementos disciplinares para apoyar lo que nosotros queremos decir. Bueno, entonces esas, digamos, esas son... Que ya son de por las... sí la ética es práctica. Exactamente. O entonces, debería de ser práctica. Exactamente. Entonces, sí, claro. O sea, dentro del campo disciplinar que surge en la década que surgen, sí, pues en el siglo XX, se habla mucho de las éticas aplicadas, ¿no? Correcto. Y entonces, bueno, la ética ambiental forma parte de esas éticas aplicadas junto con la bioética, ¿no? Exactamente. Y finalmente la relación entre ética ambiental y bioética es... Sí, no, bueno. Va muy de la mano ahí. O sea, Potter, que tú sabes, y supongo en tu programa se ha hablado mucho al respecto, ya no voy a ir para allá, pero Potter se inspiró en Aldo Leopold. O sea, fue una inspiración. Aldo Leopold, este ecólogo. Potter es quien dio origen al término. Sí, y se inspiró. Bioética. Sí. Se inspiró en Aldo Leopold porque en este artículo de la ética de la Tierra, pues habla precisamente de ese compromiso que los seres humanos también tenemos con el planeta. Entonces la bioética hace referencia precisamente a eso, cómo la ética tiene ese compromiso con la vida, con bios, ¿no? Con la vida. Y a partir de, entonces, hay una estrecha relación, o sea, se habla mucho en bioética, pero pues también se puede aplicar en la ética este puente, ¿no?
para unir disciplinas. ¿Qué es lo que pasó posteriormente? El puente entre la ciencia y el humanismo. Entre las ciencias biológicas y el humanismo, ¿no? O sea, era tender este puente, claro. Ya que se estaban pues suscitando muchos problemas de este abuso de la tecnología, ¿no? De hecho, la idea de el principio precautorio, ¿no? Si todo lo que puede hacerse, debe hacerse, ¿no? Y entonces, bueno, es como poner un freno a este desarrollo científico y tecnológico que no lo tenía, que es precisamente lo que estamos hablando, ¿no? Todo lo que puedo hacer gracias al avance tecnológico, sí. ¿Es válido éticamente? Esa fue la pregunta, ¿no? Y la pregunta sigue en pie, claro. ¿no? La pregunta sigue en pie, o sea, ahorita, por ejemplo, la pregunta sería, bueno, para terminar el conflicto entre Estados Unidos e Irán, ¿podría utilizarse una bomba atómica como se hizo en la Segunda Guerra Mundial para acabar? Pues, en principio no, o sea, ya se vieron el resultado, las consecuencias. Pero hay quien puede pensar que nos vamos a Chernobyl, y pues toda esta radioactividad que hace imposible habitar pues esa zona, ¿no? Entonces, lo que puede desatar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es esa pregunta base tanto para la ética en general, ¿no? Y que se emplea mucho en la bioética y los principios de la misma, ¿no? Ahora, el tema es que la cuestión de la bioética empezó a verse únicamente como desde el campo clínico, ¿no? En la bioética, sí. Y entonces es donde, digamos, donde hay esta especie de divorcio, ¿no? Que yo creo, o sea, Potter se está jalando los cabellos en la tumba, ¿no? Sí, ya cuando se habla, no sé, de la parte de la biótica social, o filosófica, o incluso ética, propiamente, es cuando se conectan. Sí, exactamente. Actualmente... Lo otro a lo mejor queda en una ética médica. Sí, exactamente, pues como que se enfocó mucho la bioética a tratar de resolver reflexionar sobre los problemas clínicos. Tú sabes, empezaba la cuestión de los trasplantes de órganos, de médula y problemas relacionados con el aborto, actualmente se habla del todo tema de la eutanasia, manipulación genética, manipulación genética, claro. En fin, la clonación. Claro. Es interesante cómo no te quedaste en la tesis, sino que realmente tomaste en serio ese pragmatismo. ¿Cómo realizas esa actividad ambiental? ¿Cómo lo llevas a la práctica? Sí, mira, y si hubiera alguien que quisiera unirse a esta lucha ambiental, excelente. No sé. Sí, muchas gracias. Sí, bueno, ya voy a los comerciales, ¿no? Va. Bueno, hace ya algunos años comencé bueno, mi tesis doctoral se enfocó la parte, digamos, práctica al tema de la restauración ecológica. Y yo no quise dejarlo simplemente ahí en el escritorio o en la biblioteca, ¿no? Porque además, bueno, la universidad publicó mi tesis doctoral. El libro se llama Una visión pragmática de la ética ambiental, por todo esto que ya señalé, ¿no? Claro. Esta crítica que yo desde el pragmatismo hago a esta primera ola o esta primera fase de ética ambiental. Entonces, lo llevé a la práctica y actualmente estoy haciendo un trabajo de restauración ecológica en el Parque México. Okay. Todos los sábados de 8 a 11 de la mañana, por ahí nos encuentran. Traigo alumnos de Servicio Social de Bachúa que nos apoyan. Otra cosa que tengo es el Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal, bueno, que es el segundo viernes de cada mes por Zoom y, bueno, en las redes sociales del Departamento de Filosofía. ¿Tienes una página de Facebook? De Centro de Ciencias Sociales y de Movimiento Ambiental, ahí pueden encontrar información. Y el próximo 22 de abril, Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal, ¿sí? Y ya vamos para 5 años. Con ese seminario, y el 22 de abril vamos a tener un coloquio internacional, también vía Zoom, si pueden checar por ahí las redes sociales, insisto, del Departamento de Filosofía
del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades y de mi asociación ambiental que se llama Movimiento Ambiental de Aguascalientes. Y en mi Facebook personal. Ahí del Facebook, también en mi Facebook personal, claro. ¿Sí? Entonces están cordialmente invitados a participar en estas actividades que coordino. Y bueno, para ahí, yo creo en un par de meses también vamos a sacar un libro. Perfecto. Doctor, pues muchísimas gracias. Es un placer escucharte y poder incursionar en estas cuestiones que son muy, muy actuales y que a todos nos incumbe. Y el que se desentienda, pues ya las pagará, ¿verdad? Claro, sí. Lamentablemente. Agradecemos a todos los que nos acompañaron. Gracias al doctor Víctor Salazar y esperamos vernos en la próxima. Se despide su amigo y servidor Everardo Martínez Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. México de mis amores.